La economía siempre es importante, muy importante, tanto que algunos teóricos han construido gobiernos o teorías gubernamentales sobre la base de la economía, como es el marxismo. Y en República Dominicana diríamos que es un problema o una solución permanente en un país donde hay dos países, en un país donde los gobiernos prometen en campaña un manejo económico determinado y luego la realidad o su deseo le hace cambiar bruscamente y la mayoría hacen lo que se puede, lo que las circunstancias le permiten. Muy pocos tratan de forzar las circunstancias para tratar de hacer algo por lo menos de lo que han propuesto al electorado. Ahora estamos casi a la puerta de unas elecciones y al mismo tiempo estamos metidos en una circunstancia económica, así quiero decirlo, que no es propia. Es de América Latina, es del Caribe, es del continente americano, es del continente europeo, del continente asiático, del África, diríamos que de todo el mundo. Entre la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania podrían explicar por qué la economía de un camino de prosperidad casi a nivel mundial, prosperidad por supuesto entendido en el sentido de que las cosas andan bien para quienes gobiernan y muy mal para quienes no gobiernan, pero de esa prosperidad bruscamente después de la pandemia hemos caído, si no en crisis, por lo menos en una situación incómoda, delicada, que reclama de los gobernantes y de los ciudadanos un manejo inteligente y prudente. Hoy nos acompaña para hablar de eso desde la perspectiva dominicana un profesor universitario muy conocido, economista, consultor de aquí y de allá, y con ello quiero decir consultor nacional e internacional, y también ha sido para beneficio de él, porque le ha permitido conocer el monstruo por dentro, ha sido un importante funcionario de las finanzas públicas del gobierno, por supuesto, dominicano. Don Nelson Suárez, que recita los números, recita las teorías y también nos deja saber cuáles son sus sueños. Con él vamos a hablar de economía dominicana. Don Nelson Suárez, ¿todo bien, verdad? Usted es un hombre que siempre ha estado bien. Además, usted está por los 50. Estamos sesenteando largo. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo va a ser? sí, Pero sí. usted tiene un baby face, entonces. Eso habla bien de la doña. La poca libra, sí, no. Eso, el trato de la doña. Y además un hombre tranquilo, de muy poco comer, de una vida más o menos tranquila. Y eso ayuda mucho. Usted disfruta más con la economía que con la comida. Bueno, yo realmente gasto mucho tiempo al día tratando de ver las cosas de la economía y sobre todo la parte que a mí más me llama la atención, que es la parte de la finanza pública, de la hacienda pública, del presupuesto público. Qué bien. Mire, ¿usted cree que es posible alguna vez controlar a propósito el gasto público como se pretende a través de un proyecto de ley que ha sido sometido por Hacienda al Senado de la República y que ya comienza a recibir observaciones importantes de limitaciones que tiene el proyecto? Bueno, yo en términos generales quizás uno dice, cuando vi el anuncio, de hecho he estado tratando de conseguir el texto íntegro del proyecto y no lo veo por ninguna parte. Ya. El gobierno parece que no lo ha hecho público. Pero todo el mundo en términos generales dice, bueno, es una manifestación de buenas intenciones. Y aunque como dicen, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Porque hemos estado conversando y discutiendo mucho en el país el tema de que ya yo no me atrevo a hablar, y eso también hay que distinguir en los términos, de responsabilidad fiscal,
sino quizás lo que estamos viendo es un proyecto en el cual se establecen reglas fiscales, que es como normalmente en términos técnicos, porque hay un concepto de responsabilidad fiscal que tiene que ver con la parte jurídica. Y por ejemplo, una cuestión normalmente se le atribuye a las contralorías y a los tribunales de cuentas, etcétera, establecer responsabilidad fiscal en términos de identificar en circunstancias específicas cuando se le ha causado un daño patrimonial al fisco. Entonces, ese es el concepto quizá que yo conocía de responsabilidad. En este caso, como se somete como ley de responsabilidad fiscal y transparencia, creo que hay alrededor de 90, 100 países en el mundo que han establecido leyes de responsabilidad fiscal o de reglas fiscales. El caso más famoso en América Latina es Chile. Chile, que lo utilizó, y esos países como Chile, que su fuente de ingreso principal proviene de un mineral, como el caso del cobre, ellos crearon un mecanismo y de hecho hicieron durante mucho tiempo ahorros con los excedentes de precio del cobre, y eso le sirvió para que en el 2008-2009, cuando la crisis grande aquella global, Chile tenía una gran cantidad de recursos acumulados de ese fondo. Entonces, posiblemente, no sé si en este proyecto está planteado ese... Bueno, la ley plantea... ese tema de ahorro. La ley orgánica... Ah, bueno, sí, creo que plantea un fondo de estabilización y sostenibilidad fiscal. Pero eso ya está planteado en la ley vigente. Sí, pero ¿qué es lo que hay que tener cuidado con los planteamientos de leyes de responsabilidad fiscal o de reglas fiscales? Hubo una primera generación de ese tipo de leyes y de dispositivos que se estableció prácticamente en los principales países y que tiene mucho fundamento en lo que fue los acuerdos de Maastricht, que fueron ya aquellos acuerdos que la Unión Europea hizo cuando estaba tratando de establecer la unión monetaria. Correcto. Y entonces una de las cosas que ellos establecieron fue reglas en términos del déficit fiscal. Establecieron quizá un déficit, bueno, sí, ingresos y gastos. Sí, un déficit fiscal, el resultado, lo que se dice el resultado global, el resultado general de la operación fiscal, y pusieron unos estándares que de hecho a ellos les dio problemas, porque todos los países no eran uniformes en todas sus características económicas. Bueno, ese era el propósito. Y entonces estaban buscando una convergencia. Romper las asimetrías. Sí, y así le llamaban fondos de convergencia. Sí, estaban buscando una convergencia. Entonces a veces países como Italia, como España, que normalmente tienen déficit importante. Su desarrollo era menor. Entonces le pusieron, Portugal, estas Grecia, Italia, España, el sur de Europa. Sí, tenían que siempre ha sido más rezagado que el centro de Europa. Entonces, la experiencia que ha pasado con las leyes de responsabilidad y de reglas fiscales es que en muchos casos las reglas que se establecieron fueron muy rígidas y muy complicadas de cumplir. Y entonces hubo una primera ola, como le llaman unos analistas del Fondo Monetario, una primera ola de esa reforma que llegó de sistema de responsabilidad fiscal, que prácticamente fracasaron, porque se plantearon cosas que eran imposibles de lograr y que además son muy volátiles en términos de la misma volatilidad que tiene la economía de los países. Entonces, la política fiscal tiene un objetivo muy de estabilización macroeconómica, es decir, un estabilizador. Un estabilizador. Si la economía se supone que cae en una fase descendente, la política fiscal tiene como propósito adoptar medidas anticíclicas para cambiar el ritmo, y lo vimos ahora con toda la crisis del COVID-19, donde todos los países rompieron los esquemas. Entonces, la ley de responsabilidad fiscal tiene que ser muy cuidadosa al formularla. De hecho, para mí un error que yo vi casi siempre en lo que se refiere a las leyes de responsabilidad fiscal que se implementaron
es que casi siempre venían impuestas desde fuera del gobierno, Ya, bueno, del Estado, exacto. porque es una presión de la sociedad por poner control a los formuladores de políticas presupuestarias de que no se le vaya la mano. Entonces esto hacía que los gobiernos era algo como que le traían. Bueno, generalmente todos esos son paquetes que vienen de los organismos internacionales. Sí, entonces pocas cosas son de factura local. Ahora mismo, cuando veo que el gobierno en estas circunstancias, el gobierno no se ha querido meter mucho en el tema de reforma tributaria. Le ha estado huyendo y obviamente en un esquema preelectoral es obvio que no se va a meter en ese tema, pero sin embargo, los sistemas de responsabilidad fiscal... Aunque Abel Martínez sí quiere llevarlo a hacer reforma fiscal, porque está planteando para ahora, con un proyecto de ley, eliminar el anticipo. Sí, bueno, ya el gobierno le respondió, eso es imposible. Sí, ahora eso es un tema muy tributario. El tema del anticipo, aunque está vinculado al tema fiscal, pero muy político. Muy, exactamente, sí, porque... Sí. Diciéndole, da lo que tú no puedes dar. Sí, realmente, y eso es otro tema que hay que abordarlo también con mucha delicadeza, porque el gobierno no tiene una linealidad en las recaudaciones, pero sí tiene una linealidad en sus gastos. Correcto. Y en sus obligaciones. Ese es el argumento. Entonces, que siempre se ha dado. Eso es una discusión también que hay que establecerla, pero con los temas de responsabilidad fiscal hay que tener mucho cuidado, porque establecer leyes o reglas de responsabilidad fiscal muy rígidas, muy complejas, muy difícil de cumplir, pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. Bueno, en realidad, como usted sabe mucho mejor que yo, este tema surge en República Dominicana, probablemente en otros lugares la razón es otra, tratando de ponerle barreras de gastos para evitar desbordes periódicos de gasto y para evitar también voluntarismo de parte de los políticos que gobiernan. Sí, pero bueno decir que eso es una de las reglas que se imponen normalmente en una ley de responsabilidad, la regla del gasto. Ahora, ¿qué pasa? En República Dominicana, en términos generales, los niveles de gasto con relación al PIB son muy bajos. Sí, en relación al PIB, sí. Nuestro problema fundamental está por el lado del ingreso. Pero se ha vendido, porque es un problema de venta, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha vendido que los gobiernos gastan mucho en personal. Cuando usted como economista va y busca esa relación PIB-gasto, dice, no, pero estamos en los puntos más bajos en América Latina. Sí, ¿por qué? Porque tenemos un nivel realmente de gasto bajo, porque tenemos un nivel de fuente tributaria que no pasa del 13.1, 13.2%. Bueno, eso también. Cuando el promedio de la región es 18 o 20%. Pero eso también ha sido muy debatido, porque aquí hay impuestos ocultos que no son considerados a la hora de esa medición. Lo hizo su amigo Isidoro Santana, lo hizo su amigo Hugo Giuliani cuando era revolucionario, cuando estaban en el debate. Y lo han hecho otros, ¿no? Hay unos impuestos, o sea, unos gastos que tienen el perfil de impositivo. Claro, eso lo que se dice es que hay algunas cuestiones que son función del Estado, del servicio público, que yo tengo que cubrirla con gastos. Por ejemplo, hay temas de seguridad, yo tengo que tener un guardián o gastar un dineral en cercar una casa porque tengo temor. No tengo garantía de que los servicios de seguridad del Estado, una planta eléctrica porque tengo deficientes. Pero esas cuestiones hay que verlas también del otro lado. Yo en eso tengo una posición no tan clara. El sistema tributario dominicano es un sistema tributario de 20-21% en términos de su estructura como está planteado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un 5% de exenciones y tenemos otro 5 o 6% de evasión. No, y hay mucha asimetría también. Cuando uno va a ver el nivel de ingreso con el gasto de impuestos, uno nota la asimetría, que es la misma que se da a la hora del presupuesto familiar.
Vamos a regresar en unos minutos con el profesor Nelson Suárez. Profesor Nelson Suárez, después en la pandemia todos tuvimos que endeudarnos porque gastamos los chelitos que teníamos, vamos a decirlo en términos familiares, en la casa. El gobierno no gastó sus reservas y las necesidades crecieron enormemente porque la pandemia fue un huracán universal que acabó con todo. Aquí se hizo un gran esfuerzo que hay que agradecerle. La posteridad se lo agradecerá al gobierno por conservar los cimientos de la economía. Es una cosa que no se le da al gobierno los méritos suficientes. Pero los cimientos, la base, como el caso de Hipólito y la crisis financiera, Hipólito conservó la base del sistema financiero para que no se fuera de bruces. Bien, entonces, después vino la guerra y que nos sorprendió a todos porque no sabíamos que el mundo dependía tanto de Ucrania. Y ocurre que sí. Y muchas de las cosas que ya estaban en perspectiva de comenzar a levantarse, pues ¡prum!, se cayeron de nuevo y volvimos al endeudamiento. Hasta el punto que cuando uno mira hacia atrás, ahorita, cuando uno mira de Leonel para atrás, y hasta Leonel mismo, y hasta Hipólito mismo, uno dice, wow, qué poco debíamos. Y cuando ve ahora la deuda, ya estamos por 74 mil millones de dólares. Se la consolidaba. Sí, pero es una cosa grande, parece. Y cuando uno baja y lo ve en relación con el PIB, dice, wow, 60-61%. Y si uno lo baja más, uno dice, ¿y el flujo de caja por dónde debe andar? Debe ser bien flojito. Podemos seguir endeudándonos. Porque el papá y la mamá, cuando el muchacho quiere que comer, él busca prestado, siempre. Ese es un tema, uno de los temas también controversiales y que hay que tener, ver muchas cosas para poder, siempre cito a nuestro amigo y ex ministro de Economía y actual ministro de Medio Ambiente, don Miguel Seara Hatton, que en un material que conservo de él en un momento analizando el tema de la deuda, decía que la deuda en sí misma no es mala, sino que hay una serie de factores y de elementos que pueden determinar que sea buena o mala. Entonces, en el país, paradójicamente, nosotros podríamos decir que tenemos una relación deuda-PIB que no es tan, anda por lo promedio más o menos de los similares a nosotros, 40, 45 creo en el caso del sector público no financiero, y alrededor de 60, 50 y tanto cuando se mete la deuda del Banco Central y de otros entes del gobierno. Sin embargo, a mí me gusta más relacionar el tema de la deuda con la capacidad de pagar los intereses y el capital de esa deuda. Y entonces cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que si nosotros... Eso usted no lo aprendió en la universidad. Si nosotros tenemos ahora... Eso usted lo aprendió en el barrio. Claro, porque esa es la realidad. O sea, la deuda no se paga con el Producto Interno Bruto. No. Aunque tienen algún tipo de vínculo, la deuda se paga con la fuente de ingresos que tiene. Y alguien me dice, bueno, pero es que los ingresos del gobierno... Es un concepto académico. Sí, los ingresos del gobierno están vinculados con el nivel de actividad económica. Lamentablemente en este país la elasticidad PIB de la recaudación es muy baja. Es decir, el PIB te aumenta y se dispara a su potencial. Y cuando tú ves la recaudación dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Ya. Entonces, la proporción que nosotros estamos destinando a pagar la deuda, bueno, le doy un dato. Al 26 de mayo de este año, o sea, en los primeros 5 meses del año, el gobierno ha pagado cerca de 68 mil millones de pesos en intereses de la deuda. Y de hecho, con un crecimiento de... Eso en pesos. Y creciendo casi 17 mil millones más que igual periodo de mayo del año pasado.
y tenemos previsto pagar 190.000 millones, incluyendo 20.000 millones de intereses del Banco Central, que el gobierno creo que ya se lo traspasó todo prácticamente en el tercer trimestre. Entonces, cuando tú ves esa situación, lo que está pasando es que el servicio de la deuda es una suma superior a los presupuestos de salud y educación juntos. Así es. O sea, son 330.000 millones de pesos. El presupuesto de los dos principales presupuestos que tiene el país. El servicio de la deuda. Entonces, podemos seguir haciendo eso. Eso me está retando la posibilidad de yo darle asistencia, de yo mejorar servicios, tanto de salud como de educación, correcto, y de otros servicios como el de agua potable y saneamiento, que son básicos y fundamentales, de tener un sistema de seguridad pública que sea adecuado, o sea, pero esa bola de nieve no se puede detener. Sí, Esa es la historia. Sí se puede detener. Ahora, hay que tener decisiones políticas muy fuertes, muy drásticas, porque lo cierto es que no podemos justificar el que tenemos un gasto público excesivo. No lo tenemos excesivo. Ahora, lo que sí tenemos es un problema de financiamiento de ese gasto, que nos obliga recurrentemente a tomar préstamos, no solo para, como se estila y se pide, para infraestructura, sino que a veces estamos pidiendo todo lo para pagar deuda. Un elemento importante de los gastos de deuda es para cubrir todo el programa de asistencia social que tiene el gobierno. O sea, una parte importante de eso. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que tenemos reto. Ahora, ¿dónde nosotros tenemos el problema planteado? Es que obviamente el gobierno tiene que mejorar sus recaudaciones. Y ya ese es un problema político. Ese es un tema que entonces tiene que ver con decisiones políticas. Ya no es de política económica, sino de economía política. Sí, sí. Y entonces ahí todo el mundo se echa para atrás. Porque además hay un problema. Un gobierno no hay conservador. Hay un problema, y es que la mayoría de las fuentes de los recursos impositivos del gobierno provienen de impuestos indirectos. Lo cual quiere decir que todo el ciudadano común somos los que estamos cargando con eso. Eso es positivo por un lado, en el sentido de que las nuevas iniciativas deben ser impuestos directos. Impuestos directos, impuestos a la persona física sobre todo, porque cada quien tiene su manifestación de riqueza. Y en un esquema lamentablemente estatal, desde los tiempos de aquel, como dicen uno de los evangelios, Mateo, sí, lo del César, cuando aquel sabio, le tiró la trampa al hombro y le dijo, mire, ¿qué tú crees? ¿Es correcto que le paguemos al César? Y el tipo muy inteligentemente llamado Jesús, el tipo Jesús, le dice, para ponerlo en términos de que la gente lo entienda, le dice, no me tire ese gancho. Al César lo que es del César, y a Dios lo que le corresponde. Entonces, en los impuestos han existido y van a existir. Ya que usted está bíblico, el problema que plantean los exégetas o intérpretes de la Biblia es determinar qué es lo de César y qué es lo de Dios. Exactamente, eso es la equidad. Ahí es el problema. Ese es el problema que está planteado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Quién debe pagar los impuestos? Debe pagar impuestos quienes tienen más capacidad contributiva. Bueno, para mí el gran obstáculo para llegar ahí donde es necesario llegar es que esas son medidas que cuando uno ve el panorama mundial y ve su historia, esas son medidas que ordinariamente no las toman, no las pueden tomar los gobiernos conservadores. No. Y además, un solo gobierno o un solo partido no lo pueden tomar. Estas son, de hecho, esa es una de las cuestiones de los sistemas de responsabilidad fiscal y de reglas fiscales para poner control a los temas presupuestarios. Aquí hubo meta en la ley de desarrollo. Ajá, y no se han cumplido. No se han cumplido porque son los temas que para usted, como dicen, hacerlo cumplir, tiene que pisarle los callos a alguien. Sí. Entonces, tú no puedes pretender desde la óptica de la política pública beneficiar a todo el mundo por igual. Tú no puedes, ¿por qué? Porque el Estado tiene una función. El Estado tiene funciones, muchas funciones definidas en la Constitución. La igualdad es injusta. Y en la práctica, en el sentido de que tiene que asumir responsabilidad y tiene a veces que actuar inverso a como se querría que actúe. Porque a veces hay un sector que dice, no, pero si yo soy el que genero los ingresos
y la riqueza, y ¿por qué tú me pones impuestos a mí? Bueno, señor, porque yo tengo un segmento de la población, ahora dicen que es el 28%. Normalmente veo que hacen un esfuerzo casi todos los técnicos de los gobiernos por demostrar que la pobreza ha bajado. En su gobierno baja, aunque si yo estoy en la oposición, digo que siempre está subiendo. Y entonces cuando busco la forma de justificar que bajó la pobreza, entonces, pero seguimos teniendo un 26, un 27% de pobreza, 2.3 millones, 2.7 millones. Lo más importante es la pobreza visual, la que usted ve en las calles y en los hogares. Sí, no, y la pobreza además que tiene no es un tema de ingresos solamente, es un tema multifacético de muchísimas cosas. Sí. Y entonces... Y es extraño que ahora ya que usted metió ese tema, un entre paréntesis, a mí me ha extrañado mucho que los jóvenes del Ministerio de Economía resalten ahora la pobreza monetaria, cuando eso ya es un criterio superado por los mismos maestros de ellos, ¿no? Sí, la pobreza, si usted busca Amartya Sen y a esa gente que tiene un concepto de pobreza, son los que ellos siguen. En el caso que hasta el Banco Mundial cambió su criterio por eso. Exacto, y que te plantean el tema en términos inclusive hasta de los niveles de felicidad y entonces eso no es tan simple. Y a veces tú te encuentras gente con una gran riqueza que pobre, y pobre que sin nada, que quizás no son tan pobres en términos de ese concepto. Pero la realidad es la que usted señala, la pobreza va más allá de la ausencia de dinero. Exactamente, mucho es un tema más multifacético. Entonces, como dicen algunos, su desarrollo también es un problema que va más allá del problema monetario. Sí, entonces el tema de la deuda, concluyendo con ese punto, es el tema de qué estoy dedicando de los recursos que puedo captar. Yo puedo hacer un control de deuda. Bueno, veo que el proyecto de responsabilidad está planteando que al 2035 la relación deuda-PIB sea 40%. Y especifica muy bien, dicen del gobierno general nacional. Pero eso no es un problema legal, profesor. Es un problema de ustedes, los economistas. Son ustedes los que tienen que sentarse a ver el comportamiento de nuestra economía y proyectar hasta el 2035 y ver qué será va a pasar. Exactamente, ese es el próximo ejercicio. Y de hecho, es un asunto legal. Yo espero ver, y a veces tengo la duda de si el sometimiento del proyecto tiene más una connotación política realmente que económica, porque a veces en la clase política se utiliza mucho este mecanismo. Si han hecho ese tipo de estudios, los expertos dicen que cualquier sistema o ley o mecanismo de responsabilidad fiscal y de reglas fiscales tiene tres cuestiones fundamentales. Tienen que ser simples, tienen que ser flexibles y tiene que ser exigible. ¿Y sabe qué es lo que dicen los teóricos que han estudiado los casos? Lo más complicado es juntar estos tres elementos. A veces no son tan simples. A veces no son, y también los temas de exigibilidad. Bueno, ¿Cómo voy a obligar a que tú me cumplas? Aquí entre nosotros no tenemos escuelas de simpleza en los mecanismos recaudatorios. Sí, muy complicado, y entonces lo hacemos. Exacto, si hay algo complicado aquí es pagar impuestos. Si lo hacemos, mira, las leyes de presupuesto, 42306, las leyes de compra, 34006, las leyes del sistema integrado de administración financiera, 507, la ley de Contraloría, la ley de Cámara de Cuentas, todas esas leyes tienen reglas en términos fiscales muy claras. Ahora, ¿qué pasa? Nunca la hemos cumplido. Y aquí sustituimos el cumplimiento, una ley que no la cumplimos, la sustituimos con una nueva que tampoco vamos a cumplir. Esa vieja herencia española de se acata pero no se cumple. Vamos a ir a un segmento comercial para regresar en el tramo final con el profesor Nelson Suárez, economista del presente y del futuro. Profesor Nelson Suárez, el gran problema a la luz de los planteamientos que usted ha estado haciendo, que no es más que un análisis de la realidad,
es si nosotros seguimos pagando 400.000 millones de pesos o de dólares. Pesos. De pesos al año en el servicio de la deuda. Intereses 300 y tanto largo. Bueno, pero eso va en aumento. Sí. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué le va a quedar al gobierno para invertir? No se verá obligado a siempre seguir endeudamiento. Porque el endeudamiento es una trampa. Lo sabemos lo que cogemos prestado, profesor. Sí, hay parte de trampa y hay parte de cómo utilizo. De hecho, he oído que parece que el proyecto de responsabilidad fiscal plantea que solo se podrá endeudar el país para infraestructura básica. Algo, o sea, realmente no eso va a ser así. No puede ser así. No va a ser Además, así. Fuera lo ideal. No, tampoco es lo ideal, profesor, porque, por ejemplo, nosotros estamos en la línea de los ciclones. Sí, exacto. Nos destruye todo un ciclón, Dios no lo quiera. Bueno, ¿qué va a pasar? Usted está planteando otro tema, que es lo que en leyes de responsabilidad fiscal y de reglas fiscales se le llama la cláusula de escape. Yo me gustaría saber cuáles son las cláusulas de escape que tiene ese. ¿Qué significa esto? Como yo tengo regla y estoy diciendo, mira, el gasto no puede, el gasto primario, por ejemplo, no puede ser más que de 3% por encima de la inflación. Es decir, que si la inflación fue 4, como es el estándar del Banco Central, 7. Entonces yo puedo llegar a un déficit primario de 7%. Exacto. Bueno, pero esas circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Y si ese mecanismo de la ley no es previsible que yo pueda ajustar rápidamente, yo tengo que esperar entonces que haya una declaración del Congreso o de alguien, y así no que opera la política fiscal, no opera así. Realmente opera bajo circunstancias, bajo la cuestión del ciclo, y entonces el ciclo es quien te dice al final. Exactamente, tú puedes hacer esto, esto y esto, sin permiso previo. Sí, entonces hablábamos del tema, se mencionaba el tema de de la normalidad, profesor. Significa que tendremos que seguirnos endeudando, salvo que se haga una reforma fiscal profunda. Sí. No posee cualquier reforma fiscal. Sí, ya nosotros nos hemos establecido en términos fiscales con lo que llaman los economistas un déficit estructural de alrededor del 3% del PIB. Exacto. Esto es lo que hemos establecido, 2.6, 2.5, 3%. Ya de ahí no vamos a salir. Entonces, si yo digo, bueno, yo voy a reducir ese déficit al 2%, que es una forma de yo ir consolidando para ir disminuyendo deuda. Entonces yo tengo que hacer tomar una serie de medidas muy drásticas, importantes. Porque cuando yo digo 2% del PIB, yo estoy diciendo que voy a conseguir uno. Esos son que yo tendría que conseguir al menos 60.200, 60.500 millones de pesos todos los años adicionales. Sí. Para yo en esa misma proporción ir bajando mi endeudamiento neto. Entonces, eso significaría algo imposible, que es congelar los gastos. Sí, no va a congelar porque en términos, los gastos crecen de manera muy... Sí, pero sobre todo salud y educación. Ahora, obras públicas. Que sí yo creo que el gobierno y los gobiernos, para no hablar solo de un gobierno, porque es una práctica que se repite en todos los gobiernos, van a tener que ir creando y haciendo reformas importantes que se relegan por el tema del clientelismo político, en términos de la estructura del Estado, de los órganos. Nosotros tenemos alrededor de 325 órganos y organismos y entes, solo en la administración general. Y entonces tenemos 158 municipios y tenemos 238 distritos municipales. Usted está insinuando lo que Bukele ha planteado ahora. No he visto los planteamientos, pero lo que yo he visto... Él va a bajar los diputados a 60, quiere. O sea, y los municipios lo va a bajar de 200 y pico como a 70. O sea, usted se imagina un país con 48.000... El Salvador, cuando viene a ver, tiene 120, 130.000 kilómetros cuadrados de extensión. Posiblemente tenga el doble de nosotros, el triple.
nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados. 442. Y tenemos 158 entidades municipales. Tenemos 238 distritos municipales. Y faltan 100 por crear. O sea, una locura. Entonces, ese tipo de cuestiones. Tenemos 80 o 90 instituciones descentralizadas autónomas repetidas en algunos casos. Y que no hacen ya muchas de ellas. Todavía nosotros tenemos el CEA, tenemos Acorde, tenemos... O sea, entonces, ese tipo de cosas, tú puedes ir la aguja. Tú puedes, de que pero eso, cuando ya eso ni sirve para nada. Ahora, que no hacen nada. Está la clase política de todos los colores dispuesta. Entonces, ese tipo de cosas debían llegarse a acuerdos políticos de mediano plazo para ir ajustando ese tipo y convertir ahora el Estado en algo más fluido, y eso inclusive le da más espacio al gobierno para darle asistencia a los grupos vulnerables, como se dice, y de hecho reglamentar más esos gastos sociales que se da. Yo vi ahora, me sorprendí ahora, un cariñito para las madres, pero por Dios, ese tipo de política... No, pero ya hubo un cariño de los diputados para las madres. Sí, no, el gobierno central lo inició primero. El gobierno quiere hacer lo que el presidente está diciendo, reducir, evitar el gasto en política, que quite el cofrecito. Sí, no, y eso, ese tema de que tú cada vez, yo me sorprendí cuando vi los anuncios de televisión, un cariñito para las madres. 1.500 pesos a 1.000.000 de pesos. No, y hubo un cariñito de habichuela con dulce en Semana Santa. Ese tipo de cosas no contribuyen a nada. Profesor, su desarrollo. No, eso no contribuye. Sin embargo, toda la clase política de este país se sigue sustentando en ese tipo de cosas. Esa es la célebre, entre comillas, fortaleza del sistema político dominicano. Usted tiene un amigo que le llaman Álvarez Vea, que él prefiere hablar de la industria política dominicana. Es una buena industria. Porque es una buena industria. Sí, pero realmente ese tipo de cosas son lo que te van a llevar a una consolidación fiscal duradera. Y que tú cambies y le vayas cambiando la cultura a la gente de que tú no puedes tener. ¿Por qué? Porque lo que hace es que creamos un parasitismo. Yo veo ¿Usted sabe cuál es el principal dolor de cabeza de los síndicos y de los alcaldes? ¿Usted no se ha detenido a pensar? No lo conozco. Ellos en privado los dicen, los regidores. Porque los regidores, usted sabe cómo se han aumentado los salarios. Sí, que antes era un cargo honorífico. Pero además, a ellos hay que darle una cuota de posiciones para repartir. Pero además... Ellos dan cariñito de Semana Santa y cariñito de habichuela con dulce y además del Día de las Madres. Y además tienen mucho que ver en la toma de decisiones sobre el uso de suelo, sobre esto que son normalmente tráfico de influencia y mecanismos de corrupción. Entonces, lamentablemente, lo que veo es que la mayoría de la clase política sigue con esos esquemas en todos los sitios. Por eso vemos a veces adhiriéndose a la política una gran cantidad de gente que tú dices, bueno, pero yo nunca lo he visto haciendo una propuesta, nunca lo he visto haciendo, bueno, pero el tipo está buscando crear, o sea, está yendo a la política, a esa industria, como un nicho de negocio. Así es. Entonces, en términos fiscales, si nosotros no vamos corrigiendo ese tipo de cosas, lamentablemente no tenemos mucha perspectiva. Y tendremos que seguirnos endeudando hasta que haya un momento en que se pare el flujo de financiamiento. Y entonces ahí sí tenemos la dicha que hay gente de estas multirrica del mundo que no encuentra qué hacer con el dinero. Entonces tienen 2%, 3% en bonos del tesoro y prefieren traerlo aquí a 7. Es que se han dado cuenta de que el dinero no les sirve de nada. Cuando usted llega a un momento de la vida en que usted lo que necesita es salud y usted se da cuenta que el dinero no le da salud. Cuando usted llega a un momento como hombre que lo que necesita es virilidad y usted, tengo cuarto pero no hay manera de comprar virilidad. Entonces usted comienza a hacer ese tipo, incluso a convencerse de que de alguna manera perdió parte de su tiempo.
porque en vez de estar en Jarabacoa o en Constanza disfrutando un poco de lo que hay allí, está trabajando para hacer fortuna, y esa fortuna para usted no tendrá ningún valor. Esos son papeles de peso, millones de pesos así, que usted lo mira y dice, ¿y qué compro yo con esto? Nada de lo que necesito. Y se lo lleva. Entonces, realmente sí. en el Estado es una cuestión muy seria y tiene funciones muy claramente definidas en el marco constitucional, en sí, la ley y eso. El tema... Pero lamentablemente, lo que hemos tenido una historia en el país es exactamente que al Estado van a buscar, todo el que va a buscar qué es lo máximo que se puede llevar. Los financiamientos de la campaña política se hacen sobre la base de que tú me des una posición en el Estado para yo recompensar 10, 20 y 30 veces lo que invertí en tu campaña. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a cambiar eso? Yo no tengo ya tanta seguridad. Político, y esa es la dificultad de la interpretación de las encuestas. Usted le pregunta a un político que si quiere cambiar eso y él le dice que sí. Claro. No, pero yo creo que él quiere. Ahora, cuando él da un primer paso, él se encuentra con la muralla. Y la muralla le cae a sí mismo. Pues dice, yo mismo no podré hacer campaña. Porque no, ¿dónde consigo los recursos? Muy costoso. Todos los que son legisladores ahora y van a hacer campaña, van a violar todo con la bendición estatal, lo que el presidente acaba de decir, que no se usen los recursos públicos. Es un discurso también que siempre lo hacen. Que por primera vez esto se va a demostrar que se puede hacer campaña sin usar los recursos públicos, pero el presidente se está refiriendo a los que están bajo su control. A la puerta de su despacho, como decía. Pero no se está refiriendo a los senadores y a los diputados, sí, que tienen su fondo y tienen sus asignaciones y todo el mundo sabe para qué es. Sí, sí, el tema de la política es que este tipo de actuación va creando en un segmento importante de la población una especie de desprecio a la política, que es una ciencia y una actividad muy digna en términos generales cuando se hace con altura. Te va creando bueno, yo preveo en las elecciones del 2020, por una circunstancia específica, hubo unos niveles de abstención muy elevados. Sí. En el país 40%, sí, eso es mucho. Sí, mucho. Con un 24% que hemos tenido tradicionalmente en el país. Más que abstención, tenemos que llamarlo ausentismo, que incluirá la abstención. La parte ahora de las encuestas que han estado publicando en el periódico hoy, la de la me llama mucho la atención el tema que está hablando de un 50 y tanto % de gente que dice, mire, yo no creo en ninguno de los partidos, ni creo. Entonces, cuando tú creas esos esquemas... Ahora le digo yo a usted, no crea en eso. Cuando tú, si tiene credibilidad... tiene credibilidad. El problema es que hay que conocer la naturaleza del dominicano. Todavía nosotros creemos en la teoría del gancho. Profesor, todo el que es empleado público o es progubernamental del gobierno que sea, o dice que no tiene decisión, porque él no sabe dónde le viene el gancho. Que en términos generales la mayoría de la gente no tiene afiliación política, tiene simpatía por uno de los que está, pero normalmente el alto porcentaje altísimo. Y aquí lo mejor es no tenerla, porque si usted la tiene lo cancela. Sí. Yo de hecho tengo me parece que podría en el 2024 haber una tensión significativa. De hecho, por el tema de los dos partidos principales de la oposición, que están disputándose el primer lugar, que están en una situación muy complicada. Entonces hay mucha gente de ellos mismos que al no ver posibilidades de ninguno de los dos lados, a veces dice, bueno, prefiero quedarme en mi casa. Yo le aconsejo, para la buena interpretación de las encuestas, que esa franja, pequeña, mediana o grande, que dice que no tiene filiación ni nada, prorratéelo en los niveles nacionales que han sido dados de simpatía. Y que esa es la realidad. La gente tiene... Lo que pasa es que la gente aquí, el dominicano, ya lo dijo Vargas Llosa en su novela, este país todavía vive bajo el miedo del trujillismo. Sí.
¿no? Y la gente actúa mucho en función de esa... Pregúntele a alguien, ¿cuántos son tus ingresos? Usted verá. Sí, hay tenemos mucha poca la transparencia no es tan, sí, es un discurso. Porque usted nunca sabe cuál es la intención. ¿Por qué me está preguntando del que pregunta eso? ¿Y para qué él quiere saber eso? No, realmente hay una... De hecho, yo le cuento, yo he estado convirtiendo esas encuestas en números, extrapolándolo. Sí, sí. Y de hecho encontré algunas cosas no tan positivas, sino errores. Sí. Que de hecho, si a mí me dicen, yo digo, bueno, puede ser que la encuesta estén manejando con ese nivel de atención. Vi en unos casos haciendo números con ellas mismas que no me cuadraban. Y yo dije, hay un problema aquí. No, pero eso es... Si usted mira las otras encuestas, el historial de encuestas, busque el mismo mes de X tiempo antes de las elecciones y usted comenzará a ver cómo eso empieza a variar. Bueno, don Nelson Suárez, con usted se puede hablar de economía, de política, de salud, de educación, de constancia sobre todo, de familia, de matrimonio, de hijos, casi de nietos. No, de nietos, son 6. De nietos también, un hombre joven con 6 nietos es una bendición y eso quiere decir que la patria tiene futuro demográfico. Don Nelson, muchas gracias, a usted siempre muy gentil. Gracias, bienvenido. Y a ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.